buenas noches, estimados amigos de Bellas Artes que nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos esta noche a esta actividad con la cual Bellas Artes honra al gran músico potosino Julián Carrillo en un aniversario más de su nacimiento, en este caso 146 años. Solo como una breve acotación, el instituto lleva el nombre de este potosino tan ilustre, Julián Carrillo, y por ello prácticamente desde su fundación Bellas Artes ha realizado una actividad señalada para honrar esta efeméride a través de, bueno, diferentes actividades: la presentación de la música de don Julián, charlas en torno a su vida, su obra, las repercusiones que ha tenido, seminarios, coloquios, en fin, siempre se ha procurado hacer una serie de actividades para tal ocasión. Y bueno, esta vez me siento muy honrado que mi casa Bellas Artes me invite a mí a hacer esta actividad. Yo en específico quise situarme en dos actividades muy señaladas del año 21, que son la publicación de un texto, de un artículo importante en la vida de Julián Carrillo, y en la composición de una ópera, en este caso su segundo título, que es Julitl, y al cual pues me voy a referir un poco más adelante. Solo como un breve hilo cronológico, no voy a agotar el tema, no es la idea agotarlo. Julián Carrillo, bueno, nace un día como hoy, un 28 de enero de 1875 en Agualulco, San Luis Potosí, y tiene la ocasión de acercarse a la música con la llegada de Flavio F. Carlos a Agualulco, que va a cubrir las funciones de músico en la parroquia, y con ello Julián Carrillo va a conocer finalmente una forma de música, como él lo comenta en muchas de sus biografías. Es la primera vez que él tiene acceso de alguna manera a pues a la música como tal, ¿no? Lo que él había podido escuchar pues era muy seguramente músicas locales, muy seguramente las bandas de alientos que era común que hubiera en estas festividades de pueblos, pero no propiamente una música académica u occidental. Flavio F. Carlos lo invita a venir a estudiar a San Luis Potosí, donde bueno, finalmente se convierte en su alumno. Se convertirá en un alumno muy aventajado de Flavio, al grado de que muy pronto va a destacar ya como compositor, un compositor más bien de oficio que de educación, porque no está llevando composición con don Flavio, sino instrumento, además de que bueno, pues es un poco el asistente en la orquesta que Flavio tiene, le apoya en todas estas cuestiones de orden práctica en la vida. Y bueno, pues esta circunstancia hace que Carrillo se forme de alguna manera. En esta necesidad que tiene de conocer más sobre la música, decide emigrar a la capital, al Conservatorio Nacional, para estudiar de manera formal música. Ahí, bueno, pues va a tener un desarrollo complejo. Es un joven que tiene que trabajar para poder pagarse los estudios, enferma, regresar a San Luis Potosí y finalmente regresa al conservatorio no como alumno, o sea, regresa buscando integrarse a la vida escolar, y su maestro le pide que toque ante Porfirio Díaz en la entrega de documentos de ese año, en la entrega de certificados. Díaz lo escucha y eso propicia que obtenga una beca para ir a estudiar a Europa. El primer punto, la primera idea que tiene Carrillo de ir a Europa, por supuesto que es París, que era el sueño de todos los músicos de ese momento. Llega a París y no encuentra acceso al conservatorio porque sobrepasa la edad límite de ingreso al mismo. Y bueno, a comentarios de algunos mexicanos que estaban ahí, sobre todo en la embajada, va a Alemania, donde al parecer no hay problemas de edad, quizá un poco por sugerencia de estas mismas personas y quizá por algunas otras circunstancias, se encamina a Leipzig, donde va a ingresar al conservatorio, se convertirá en alumno de esta institución celebradísima de la música en Europa.
y aquí se va a formar como un importante compositor. Esto hay que decirlo, Carrillo va a ser un hombre de una formación muy amplia en cuanto a música. Sus obras tonales que podemos a tener acceso, así nos lo muestran como un hombre acorde a su tiempo, un sinfonista que está atento a todos los procesos creativos de su época. No debemos de olvidar que está Wagner presente, que está Debussy, a los cuales Carrillo siempre se va a sentir muy cercano, ¿no? Por las innovaciones, por las reformas, por las revoluciones que ocasionaron en el sonido, y a su regreso va a ocupar algunos puestos importantes, primero como inspector de música y posteriormente como director de la Orquesta Sinfónica y del conservatorio, director del conservatorio. En 1920 es director del conservatorio y van a suceder la génesis de estos dos procesos que les decía que quería yo abordarles el día de hoy. El primero es la aparición de un documento, el segundo la factura, la composición de su ópera, de su segunda ópera, Hulitl, una ópera que desgraciadamente no ha sido representada y que en esta ocasión tratamos de acercarnos a la partitura para poder pues tener un material más sólido que compartirles. Les tenemos un poco una primicia al final, porque vamos a tener un poco de esta ópera, que bueno, pues es quizá un poco un inicio para poderla representar, ¿no? Les decía que bueno, en 1920 el marqués de Figueroa, una personalidad muy importante en el gobierno de España, manda una carta a todos los países de habla hispana para que celebren de gran forma el hispanismo el año siguiente, en 21, y Carrillo le contesta a esta misiva con un texto que me gustaría compartirles porque me parece que es algo señalado, ¿no? Él le contesta y dice: muy distinguido señor, acabo de recibir la circular que ha tenido usted a bien dirigir esta escuela, haciendo una excitativa para que celebremos debidamente la fiesta de la raza. Abundo en las ideas de usted y me tomo la libertad de mandarle un artículo que figurará en un libro mío en que aún está en preparación. En él puede leerse lo que pienso y opino acerca de los pueblos hispanos que no hemos sabido aprovechar hasta hoy las ventajas que nos da el origen común, así como la riqueza de nuestro idioma. Yo sufro en mi agudo hispanismo al ver que somos tributarios de razas e idiomas que quizá no nos sean superiores. Espero que me será posible hacer llegar estas ideas a todos los jefes de las naciones de habla española. Me sentiría muy honrado de conocer su opinión. Con este motivo me suscribo, su atento servidor, Julián Carrillo. Obviamente firma como director del conservatorio, y en este texto que después Carrillo va a publicar, él hace un énfasis en un problema que aún seguimos adoleciendo, que los libros de texto que se usan en los pueblos hispanos sean traducciones de libros de otros idiomas, en esa época principalmente francés y alemán en ese orden, y que bueno, si lo contemporaneizamos, pues sería ahora la traducción de libros en inglés, porque seguimos exactamente con el mismo problema, ¿no? Carrillo dice que no es posible que seamos tan lejanos de nuestro idioma al grado de no quererlo utilizar como una forma de comunicación, como una forma de expresión científica, y lo dejemos mal utilizado, él mismo lo dice, en nuestro entorno, sin ingresar de manera firme al español, ¿no? Por supuesto, es un texto que tiene repercusión en su tiempo, es publicado en varios periódicos, y también este texto de alguna manera es la conclusión de una primera parte de la vida de Carrillo. No olvidemos que para 1921 Julián es un hombre que tiene 46 años, es un hombre que está, pudiéramos decir, a la mitad de su vida productiva, y con ello pues preocupado por muchos aspectos que le ha tocado ver, sobre todo en Europa, donde tuvo acceso a la formación, y cómo repercutía esto tras la revolución, cómo la educación seguía siendo pobre en muchos aspectos. Este artículo al que hace alusión don Julián, pues muestra una preocupación de Carrillo en torno al que no existan materiales de estudio en español
principalmente para las materias más importantes y en general, ¿no? El texto, que es un texto breve de alguna manera, estamos hablando de unas 6 cuartillas que aparecieron en diferentes medios en su tiempo, muestran esta circunstancia que a Carrillo le preocupaba de gran manera, que era el por qué teníamos que recurrir siempre los pueblos hispanos, fueran los que fueran en América Latina, en la misma España, por qué se tenía que recurrir a textos que no fueran escritos en español, sino que inclusive, aunque los hubieran escrito, él cita algunos casos no musicales, pero sí de ciencia, de autores españoles que habían tenido que producir sus libros en francés para poder ser estudiados en Francia, ¿no? Entonces, en España. Entonces, esta circunstancia, Carrillo la pone de manera muy clara en el proceso mexicano, y bueno, pues es en torno a lo que gira este documento. Él habla de esta necesidad de hispanizar al español, o sea, que estábamos alejados por completo de la discursiva en el idioma local, con lo que ello conllevaba, ¿no? Que éramos los grandes desconocedores de nuestro idioma y que por supuesto vivíamos adorando otras culturas, en ese momento la cultura francesa, la cultura germana de alguna manera, y creo que es una circunstancia que 100 años después pues, no se ha podido sortear. Seguimos siendo pues deudores de textos, al menos bueno, en música, que siguen proveniendo de otros países. Ahora nos hemos mudado más hacia Estados Unidos, utilizamos libros en el mismo tenor, escritos por norteamericanos. No con ello yo me suscribo a que el hecho sea bueno o sea malo, pero sí coincido en estas preocupaciones de Carrillo de por qué teníamos que ir a documentos, a textos en otro idioma para llevar un problema que era nuestro. Al final de cuentas, la música se está estudiando, aunque con un lenguaje universal, se está estudiando con elementos propios de cada país, y eso es una situación que debemos de paliar aún. Faltan elementos porque a veces se busca ejemplificar una forma musical o una estructura de hacer música a través de parámetros alemanes o parámetros europeos en general, y creo que 100 años después la dolencia es más grave porque ahora a veces utilizamos elementos musicales caducos o arcaicos o anacrónicos simplemente, ¿no? Queremos seguir viendo la sonata como en el 700, cuando han pasado 300 años o un poco más en torno a cómo se componían estas estructuras en su momento. Entonces, esta situación de Carrillo, bueno, pues ahí está puesta en la mesa. El artículo creo que debe de ser leído más. Yo por obviedad de tiempo no me voy a referir al texto puntual, aunque voy a citar solamente para cerrar esta idea, para ir a la siguiente. Voy a cerrar leyendo el inicio del texto, que dice Camilo Saint-Saëns que Héctor Berlioz fue una paradoja encarnada. Tal vez sea un poco exagerado el concepto, pero lo que sí me parece indiscutible es la fuerza enorme de la paradoja. Paradójico parecerá a muchos el título de este artículo, españolizar a los países hispanos. Sin embargo, creo que es de una penosa exactitud. Y les digo, el artículo continúa. Vamos a procurar subirles el texto en imágenes para que ustedes puedan leerlo. Si les interesa, puedan ir a otra liga de Bellas Artes para que lean este texto, que es muy ejemplificante, ¿no? Es un texto que nos ayuda a entender ciertas cuestiones de Carrillo en ese aspecto. El otro aspecto que les decía que quería compartirles en esta charla tiene que ver con la ópera, con esta obra que Carrillo compone en principios de 1921 sobre un concurso. Les decía que para 1920 Carrillo es director del Conservatorio Nacional, por lo que convoca varios concursos, tanto para plazas de instrumentistas como para algunos otros elementos del conservatorio, básicamente de enseñanza, y uno de los concursos es para hacer libretos
para futuras óperas, con la única característica que estos textos deban de ser textos con sujetos nacionales o con sujetos que atañan a la cultura mexicana, porque bueno, debemos de recordar que en 1921 se está viviendo un mexicanismo ultranza, se está reaprendiendo el cómo hacer música desde varios elementos de esta perspectiva, y con ello, bueno, pues Carrillo está queriendo fomentarlo, ¿no? Entonces se convoca este concurso en 1920, la ganadora de este, bueno, el ganador, porque finalmente en la plica aparece con un nombre masculino. Al abrir el documento, la ganadora es Catalina Dercel, que era el seudónimo también de una conocida escritora del Bajío, que era Catalina Dulce Escalante. Esta mujer fue una connotadísima periodista, poeta, escritora en muchos rubros, y que ella manda el texto de la ópera, Julitl, y Carrillo queda más que encantado con el personaje. Es un personaje mitológico, un personaje ficticio, que es una supuesta esposa de Cuauhtémoc, que sería este personaje Julitl, y la síntesis de la ópera tiene que ver con cómo Julitl y Cuauhtémoc serían los padres de un pueblo mexicano nuevo que está por nacer, que queda dibujado en el momento del sacrificio de Cuauhtémoc. No vemos en escena el sacrificio, por supuesto, pero sí tenemos en el segundo acto a un Cuauhtémoc ya castigado, un Cuauhtémoc con este tormento de la quema de pies que todos conocemos, y como en ese momento Julitl va, lo visita, lo ve, y los textos están cargados de este mexicanismo, un mexicanismo ultranza que bueno, Carrillo era muy sentido, muy caro, muy cercano a esta figura de lo nacional. Así entonces Carrillo, a lo largo de estos 3 actos, nos presenta, por supuesto, una alegoría a un nacionalismo que comenzaba a nacer, y que quizá lo más patente sea a través de lo pictórico, los grandes murales que se van a hacer precisamente por estos años que empezaron a gestarse. La literatura que comienza a buscar también estos hilos, estas aproximaciones a lo nacional, o a una raíz indigenista, más que otra cosa, esta raíz indigenista a la cual Julián Carrillo era tan cercano, y Julitl quedaría como un monumento a ello, ¿no? Sí es importante, bueno, ustedes fueron viendo algunas imágenes a lo largo de la charla, donde veían el original de esta partitura, y que bueno, con ello vemos el estado en el que se encuentra, y que creo que 2021 debería de ser un poco el propiciar que esta pieza primero se transcriba, que es lo más importante, o sea, no tener solo el autógrafo, sino ya una digitalización de la misma, y después poderla montar, ¿no? En esta ocasión tratamos de hacer una reducción de orquesta. Debo agradecerle a Hilario Miramontes su colaboración en ello, y Erika Deneb Martínez como soprano, y Yergina Pavlova en el piano van a recrearnos un momento de Julitl, un fragmento de esta ópera, buscando, bueno, propiciar el montaje de la misma, ¿no? No sabemos aún si lo vamos a incluir dentro de la charla como tal, o lo ponemos como un clip separado para que ustedes lo puedan disfrutar y conocer esta ópera verdaderamente interesante. No puedo decirles maravilloso, que no lo hemos escuchado, si no hemos leído solo la música, interesante en torno a una de las propuestas más nacionales de Julián Carrillo. Pues no me resta más que agradecerle su compañía esta tarde-noche, volver a agradecerle a Bellas Artes el que me invitara a realizar esta charla sobre 2 efemérides importantes en el año 2021 en la vida de Julián Carrillo.